de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Requisito de la tarjeta de embarque de IDICAR para residentes es sin el pago de los $20. La Oficina de Turismo de Aruba, patrocinador oficial del Carnaval de Aruba. Accidente fatal en vía Mocoa, en Colombia. Fuerte accidente de una retroexcavadora se registró en el Perú. Una ola del mar asustó a personas que iban dentro de un vehículo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con las fuertes lluvias que se evidenciaron en horas de la madrugada y que también duraron algunas horas en la mañana, donde muchos conductores tuvieron que sortear las vías para poder ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o alguna diligencia. Y esto debido a la poca visibilidad que se tenía por culpa de la nubosidad. Desde tempranas horas de la madrugada, en la isla, en distintos barrios, empezamos a sentir fuertes aguaceros. Y esto también se evidenció cuando ya muchos de los conductores empezaron a utilizar las vías de la isla, bien sea para ir a trabajar, para llevar a los niños al colegio o para hacer alguna diligencia. Muchos de ellos reportaron que había poca visibilidad en las vías debido a los fuertes aguaceros conjuntamente con las ráfagas de viento que generaba también poca visibilidad, esto acompañado también de la nubosidad que hubo por parte en la mañana. Según lo que indicó la página de meteorología, explicaron que un flujo de aire húmedo en la parte del noroeste con niveles inferiores, esto indujo que también se registraran estos fuertes aguaceros en la región, produciendo así también durante horas de la mañana que muchos conductores pues tuvieran que sortear las diferentes vías para así poder llegar a sus destinos. Según lo que indicaron también, había para la condición marítima, no solamente poca visibilidad para las personas que estaban navegando, pero también había algún método para que las personas que se encontraban en el mar estuvieran también resguardadas y estuvieran también precavidas. Ya durante horas después, en la mañana y en la tarde, la situación se fue normalizando y ya el clima volvió a su normalidad. Cambiando de tema, para las personas que ingresan a la isla, sean residentes o no residentes, tenemos el requisito de la tarjeta de embarque de IDICAR. Sin embargo, para las personas que somos residentes, que somos locales, que estamos registradas en el censo, no debemos hacer este pago de los $20. Solamente va para las personas turistas o que no son residentes. Sin embargo, pues eso también ha generado alguna confusión debido a que se debe hacer el pago una vez por año. Sin embargo, se cuenta como año calendario. AWSS, que también recibe no solamente el nombre, que tiene como objetivo ofrecer el máximo rendimiento y sostenibilidad para el sistema de aguas residuales, al modernizar y digitalizar la planta de tratamiento de aguas residuales de Bubali y de toda la red del alcantarillado, están dando pasos importantes para garantizar un futuro más limpio, seguro y eficiente para nuestra comunidad y el medio ambiente. Pues sabemos que ahora todos los turistas que ingresen a la isla y que van a hacer el requisito del IDICAR, que es la tarjeta de embarque, deben pagar esta tarifa de sostenibilidad de $20 para poder mejorar la infraestructura de Aruba y garantizar que la belleza natural de la isla se preserve para las próximas generaciones. También los visitantes de Aruba pueden tener la seguridad de que sus contribuciones van a respaldar directamente las mejoras ambientales. También hay que resaltar que para las personas residentes, el requisito de la tarjeta de embarque del IDICAR se debe desarrollar. Sin embargo, para las personas locales, esto no se debe cobrar. Es decir, la página oficial es idicararuba.aw. Allí, cuando marcan que dicen que son residentes, no se les va a hacer el cobro de estos $20. Solamente esto va para los turistas. Y también, según lo que indicaron, esto tendrá un cobro de un año. Pero si, por ejemplo, la persona viaja en el 2024 a finales y después vuelve a viajar en el 2025 a inicio, son dos cobros totalmente diferentes, porque esto es una vez por año, año calendario.
Cambiando de tema, este fin de semana, el sábado, durante la parada de Flambeu, al inicio, la Oficina de Turismo de Aruba y su CEO, la señora Ronela Cruz, tuvieron el honor de encender la llama de Flambeu para así poder dar inicio a esta temporada del carnaval número 71. Con gran honor y orgullo, la Oficina de Turismo de Aruba, como uno de los patrocinadores oficiales del carnaval, encendió la mecha ceremonial para así dar inicio a la primera actividad oficial del Carnaval 71. Este es un papel prestigioso que resalta el sostén continuo y el reconocimiento por parte de ATA para el carnaval, una tradición que sirve como una herencia cultural vibrante de nuestra isla, y eso se evidenció el pasado sábado al inicio de Fakel. Como parte de la estrategia general de la Oficina de Turismo de Aruba, ellos le dan mucho valor a los eventos sociales, culturales y recreativos, reconociéndolos como elemento vital para mejorar la experiencia de tanto residentes como también de nuestros turistas. Según la meta general de ATA, el carnaval se considera como uno de los eventos culturales más grandes de nuestra historia, un evento que ofrece una experiencia única para así proveer a la comunidad local una oportunidad para demostrar su creatividad sin límites, con vestuarios imaginarios y música vibrante. Sin embargo, también es un evento en que nos une como residentes e invitando también a nuestros turistas para que se unan y promuevan una imagen positiva. Con estas iniciativas, la Oficina de Turismo de Aruba fortalece su compromiso para buscar que tanto residentes como también personas turistas puedan experimentar la riqueza de nuestras actividades culturales. ATA también actúa como promotor internacional para el Carnaval de Aruba desde su origen, con la utilización de diferentes canales de mercadeo, incluyendo ferias y eventos internacionales. Desde su establecimiento en el 2014, ATA orgullosamente es uno de los patrocinadores oficiales de SMAC, que es Carnaval Stichting Manejo de Aruba, y también, según lo que indicaron antes de SMAC, la Oficina de Turismo de Aruba dio sostén a la organización de SAC, ambas organizaciones que ya también han cumplido con los criterios importantes de ATA para poder asegurar la transparencia y la alineación de las metas compartidas. Con la iniciativa de la parada de Flambeu, ATA se compromete y se dedica a engrandecer el Carnaval de Aruba como uno de los eventos culturales más grandes de la isla. Empezamos nuestra ronda internacional con un accidente fatal que ocurrió en la vía que va en Mocoa, en Colombia, en donde 5 personas lamentablemente perdieron la vida. También indicaron que otras más resultaron heridas debido a este siniestro. Uno a uno fueron extraídos los sobrevivientes del trágico accidente de una camioneta que cubría la ruta Pasto-Mocoa. Las labores de rescate de los heridos se prolongaron por varias horas. Gracias a mi Dios ya le pudieron sacar al niño. Ya lo estamos llevando al hospital, mano. Mientras se salvó del siniestro en el que resultaron heridos su esposo y su hijo de 9 años. Ella viajaba en otro vehículo. Ahí, en filo de hambre, entonces ahí estaba parqueado todas las camionetas. Entonces me dijeron, usted es la señora Luzmila, una señora me dijo. Su hijo está allá abajo, me dijo. La camioneta donde que venían se cayó y el niño está abajo con su esposo. Entonces yo salí corriendo. Cuando ya lo miré a mi esposo en medio de la carretera, él se había tirado. Familiares de las 11 personas que viajaban en el vehículo se volcaron al hospital de Mocoa para saber de sus seres queridos. Esperando a mi hijo y a mi nieto, que es que el accidente que hubo que se derrumbó y que están ellos bien golpeados. Familiares de los pasajeros denunciaron falencias por parte de la empresa transportadora. O sea, están trayendo sobrecupos y están trayendo sin tiquetes comprarlos, solamente están recibiendo la plata sin comprar los tiquetes. Otros dos ahí. Que se manejan varias hipótesis y una de ellas es la nieblina, que siempre en este sector es bastante densa. Otra puede ser falla mecánica, otra puede ser falla humana. Ocurrida esta nueva tragedia, los habitantes de Nariño y Putumayo piden al gobierno agilizar la construcción de la nueva carretera entre Mocoa y San Francisco. Y pasamos ahora a San Juan del Lurigancho, en el Perú, en donde una retroexcavadora, al parecer la persona que la iba manejando, perdió el control de esta o se quedó sin frenos y se fue en contra de unas personas que estaban almorzando en este lugar. Todo esto quedó grabado en esta cámara.
arrasó con puestos de comida, un poste de luz y hasta el semáforo de la avenida. Un choque que por poco se convierte en tragedia debido a la cantidad de personas que se encontraban en el lugar al momento del accidente. 8:57 de la noche. Un grupo de personas se encuentra sentada y comiendo en dos puestos ubicados sobre la berma central en la avenida Unión Jicamarca, en Lurigancho, Chosica. Un fuerte sonido alerta a los comensales. El conductor de la retroexcavadora había perdido el control. Ya estaba sobre la berma a punto de arrasar a varias personas, quienes rápidamente corren hacia la calle del frente. Sí, porque empezó a bajar con sonido y ahí ya todos empezaron a correr. Un joven en bicicleta también se salvó de milagro. Vecinos quedaron atemorizados, pues el impacto contra el poste de luz provocó un cortocircuito. Todos corrieron a tiempo, todos. Se cayó el poste, pero solamente chispeó nada más. La retroexcavadora, junto con el semáforo y todo lo que llevó a su paso, quedaron destrozados. Y pasamos a otro accidente, pero que ocurrió en el área de Paraguay, en donde un conductor, bajo los efectos del alcohol, accidentó su vehículo en contra de un poste de luz. Todo esto fue grabado también por cámaras en el sector. Afortunadamente ocurrió en horas de la madrugada, donde nadie se encontraba allí. Así quedó la histórica peatonal de Luque, luego de que un hombre a bordo de su automóvil protagonizara un bochornoso choque contra uno de los accesos principales de la calle en el centro de Asunción. A bordo de su automóvil, atropelló a gran velocidad este sector, llevando por delante el portón y las vallas de seguridad. El vehículo volcó y el conductor tuvo que ser asistido por bomberos, y afortunadamente el hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado, puesto que en la zona hay varios locales comerciales que en ese momento estaban cerrados y tampoco había personas circulando. Para colmo, el conductor dio positivo al alcotés con un resultado de 1,004 miligramos litro. Además, tampoco contaba con licencia de conducir en el momento del accidente. José Gabriel Ortega González, de 28 años, fue imputado por exposición al peligro en el tránsito terrestre y por otro lado la municipalidad reclama la reparación de la zona afectada. Poco a poco la frontera en Venezuela sigue llegando a la normalidad, pues son muchas las personas que volvieron a pasar a territorio venezolano después de que se reabriera esta frontera. Sabemos que, según lo que indicaron también muchos comerciantes en el sector, pues el comercio se vio duramente afectado por la poca presencia y afluencia de las personas. El tránsito de venezolanos por vías regulares y trochas que conectan a Paraguachón en La Guajira con caseríos en Venezuela ha comenzado a aumentar y la frontera abierta es todo un caos por la gente que comienza a buscar nuevos horizontes. Allá en Venezuela, la verdad que la situación está un poco fuerte con respecto a lo que es el sustento para los niños, la comida, es muy difícil. El sueldo es demasiado bajo, la comida demasiado, los precios elevadísimos. Nosotros prácticamente vamos a Colombia de empleo. Hombres, mujeres y niños buscan desesperadamente un mototaxi o un transporte en vehículos informales que los saque de Venezuela. Su finalidad es llegar a Colombia para huir del régimen que les arrebató su hogar y muchos sueños. O sea, yo salí fue por mis hijos, buscando una mejor solución para ellos, una mejor calidad de vida y todo. Tienes que escoger entre trabajar o estudiar, básicamente, porque si no te podrías mantener dentro del país. El gobernador de La Guajira insiste en que el gobierno nacional debe ayudarlo a atender la emergencia migratoria que hoy afronta este departamento. Tenemos a ser más aproximadamente 158.000 migrantes. Es como si tuviéramos un nuevo municipio y con nuestra capacidad lo estamos atendiendo, pero el tema es muy complejo cuando tenemos también el asentamiento más grande al aire libre, la pista en Maicao, alrededor de 13.000 migrantes, con muchas dificultades. No tienen agua, muchos problemas, sobre todo la vulneración de los derechos fundamentales. Mientras el apoyo del gobierno nacional llega, La Guajira deberá asumir la nueva emergencia para atender a los miles de venezolanos que esperan llegar a este departamento.
Las autoridades en Los Ángeles, California, siguen ayudando a las personas que lo perdieron todo por culpa de los incendios forestales que han acabado con miles de personas y también, lamentablemente, muchas se encuentran desaparecidas. No solamente los grandes artistas allí en los Estados Unidos han perdido sus mansiones, sino también personas del común. Los trágicos incendios de Los Ángeles siguen arrasando las viviendas de cientos de miles de personas, mientras las autoridades traen perros para buscar cadáveres, dado que no tienen aún una cifra exacta de muertos. Entre ellos está Victor Shaw, de 66 años. Su familia dijo que murió en un heroico intento de defender su casa de toda la vida en Altadena, a pesar de tener problemas de movilidad. No puedo imaginarme lo que podría haber estado pensando. ¿Cómo podría haber estado tan asustado y yo no podía estar aquí? No podía estar aquí para salvarlo. No podía estar aquí. Eso es lo que más me duele. Más tarde, encontraron su cuerpo afuera, con una manguera de jardín todavía en su mano. La lista de víctimas aumenta. Entre tanto, bomberos de otros estados llegaron a Los Ángeles, incluso de otros países como México, para ayudar en la batalla contra este que definieron como un infierno de llamas. Videos muestran la aparición de un tornado de fuego. El presidente Joe Biden declaró los incendios como un desastre mayor, permitiendo así la intervención de los militares. Nuestra administración sigue centrada en ayudar a los afectados y seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para apoyar los esfuerzos de extinción de incendios. El fuerte viento es el peor enemigo, con condiciones climáticas adversas que deberían continuar esta semana, según las autoridades locales. Los vientos previstos combinados con la baja humedad y la baja concentración de combustible mantendrán crítica la amenaza de incendio en todo el condado de Los Ángeles. Las autoridades no han aún determinado la causa de estos incendios. Las agencias federales conducen las investigaciones, mientras los residentes empiezan a culpar a las compañías eléctricas locales por mal funcionamiento en sus redes, algo que las empresas han descartado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Este es el síndrome de la adicción al espejo. Pucci, bancune. O Aruba, danos sushi y Isleta. Pasigi, cuidanos cultura. Se están aportando. Nos Aruba, dushitera, van unen y van ayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura, el futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Hasibo Cos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hasibo Cos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hasibo Cos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
¿Ustedes saben qué significa el término de la captotrofilia? Pues esto, según lo que dicen distintos expertos, es una adicción al espejo, bien sea de una forma positiva o negativa. Aquellas personas que tienen que estar constantemente mirándose al espejo, bien sea para criticarse o también para reconocer algunos de sus defectos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La captotrofilia se define como esa obsesión compulsiva de mirarse en los espejos y hasta reflejos, buscando defectos en su imagen que en la mayoría de los casos no son reales. En muchos casos esto puede estar basado en el deseo de o buscarse un defecto y mirarlo frecuentemente y posiblemente lo opuesto, es decir, voy a reafirmar mi belleza con mirarme cada vez que me miro, y en muchos casos puede estar asociado a una falta de seguridad en sí, pero también puede ser parte de la conducta humana normal, ¿verdad? Y cultural, en donde se premia a las personas por recibiendo, sea que lo observen, lo admiren, reciban atención o sean validados. Así que hay una premación por eso. Hay dos tipos de comportamiento: los que no se ven bien, que no encuentran su belleza, que se ven con nariz grande, ojos pequeños, cuerpos desproporcionados, que los puede llevar a otro trastorno, dismorfia corporal. Está basado en preocupaciones frecuentes de que uno tiene un defecto. Y estas personas tienen actos, sean conductas o actos mentales, en donde están confirmando que tienen ese defecto. ¿Y qué sucede con esto? Se miran en el espejo frecuentemente o buscan de alguna manera alterar su físico porque sienten que pueden tener, sea de la piel, un problema de la piel, sea el acné, sea del pelo, que no les gusta cómo se ve su pelo, o aspectos de su rostro como la nariz, no les gusta su nariz, y sienten que tiene que ser cambiada constantemente, ¿verdad? Y puede ser algo problemático cuando interfiere con nuestro día a día, nos afecta en las relaciones, siempre estamos buscando validación externa. El segundo tipo de comportamiento es el narcisista, los que se sacian porque al mirarse al espejo encuentran lo que buscan. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos a un hombre que se reencontró con su perrita, la cual había perdido por culpa de los incendios forestales que se han presentado en Los Ángeles. El reencuentro cautivador. Los incendios de la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos han dejado decenas de personas muertas, miles de edificaciones incineradas y una estela de devastación que no cesa. En medio de la emergencia, otro de los grandes afectados han sido los animales, quienes han salido lesionados o se han perdido. Casey Colvin está uno de los residentes que vivió momentos de angustia después de que la zona en donde reside se viera afectada por los incendios. Una reportera lo conoció el primer día de emergencia cuando éste intentaba llegar a su casa para así poder recuperar a sus perritos, Oreo y Tica Tica. Un bombero lo vio llorando y lo vino a ayudar. Tomó la dirección de Casey y volvió a su casa para ver si podía conseguir los perritos. En ese momento la casa de Casey no se había quemado y poco después el bombero regresó a la zona en la escena con Tica Tica. Estábamos allí cuando Casey se reunió con su dulce chica. Pese a esto, Oreo salió corriendo del lugar y acabó desaparecido. Horas después, su casa fue consumida por el fuego, por lo cual se preocupó aún más por el paradero. Sin embargo, ya después algunos dijeron haberlo visto y allí fue cuando se reencontraron, y todo esto ante la cámara, ocurriendo el milagro. El animal estaba asustado, por lo cual de la manera amigable y cercana allí lo reconoció. Estas imágenes se viralizaron en las redes. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos esta ola gigante que allí ahuyentó a unos turistas que se encontraban pasando cerca de la orilla en una de las playas de Ecuador. Ellos iban despacio con la ventana abajo y no se percataron que venía tremenda ola. Una tranquila jornada de verano en la playa se convirtió en una experiencia inesperada para una familia en San Jacinto, en Ecuador. Mientras disfrutaban de la vista del mar desde el vehículo, una ola de gran tamaño impactó de manera sorpresiva, empapando el interior del automóvil. Este incidente se quedó registrado en video y tiene cerca de 8 millones de visualizaciones. La usuaria documentó el suceso: marejadas anormales en esta región. La familia iba con su vehículo a baja velocidad cerca de la orilla
orilla para disfrutar del paisaje y observar el oleaje. Sin embargo, lo que parecía un momento de relajación se transformó en una situación inesperada cuando una ola de gran magnitud golpeó el automóvil ingresando por las ventanas abiertas y dejando a los ocupantes completamente empapados. El video, que rápidamente acumuló millones de reproducciones, muestra este exacto momento. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Siguiendo con más de nuestras mascoticas, vean a este grupo de perritos que salió a una excursión con todo el ánimo. Sin embargo, al regreso de su trayecto, la situación fue diferente. Vean por qué. Los perros, como animales naturalmente activos, necesitan hacer ejercicio y liberar energía para reducir el estrés, mantenerse saludables, entre otras razones. Es por esto que diferentes dueños de mascotas deciden inscribirlos en colegios caninos. Un ejemplo de ello es en Canadá, en donde grabaron a un cautivador video que ha conquistado a millones en el mundo. En las imágenes se aprecia que un grupo de perritos notablemente emocionados y llenos de energía se suben a un bus para poder ir a la aventura. En el mismo clip también fue captada la escena en la que todos los caninos subidos en el mismo bus aparecen descansando plácidamente y sin una gota de energía en sus cuerpos. Incluso se ve a más de uno durmiendo de manera profunda por el agotamiento. En el video dicen, unos perros se fueron de excursión y así quedaron después de todo el día. Después de una hora de correr dura en el parque, es difícil mantener los ojos abiertos. Y los dejo con esta bonita propuesta de matrimonio que se presentó en Tailandia y que fue inspirada en una película de Disney. Allí la pareja se arrodilló y conjuntamente con las personas que estaban a su alrededor reencarnaron un momento especial de la película. Una propuesta de matrimonio en Tailandia inspirada en la película animada Enredados se convirtió en un fenómeno viral. El video emocionó a millones al mostrar a un hombre que recreó la icónica escena en el Festival de los Faroles para pedirle matrimonio a su pareja en el contexto mágico del Festival de las Linternas en Tailandia. Durante la propuesta realizada en el famoso festival, la pareja se unió a la tradición de liberar linternas al cielo nocturno, una actividad cargada de simbolismo y esperanza. En el momento clave, la música Allí I See the Light, interpretada por Mandy Moore, sonaba de fondo. El hombre se arrodilló tras liberar las linternas y mostró un anillo a su pareja. Con lágrimas de emoción y rodeada por un cielo iluminado, ella dijo un sí rotundo, un vínculo entre la cultura tailandesa y la magia de Disney. Eso fue demostrado en las redes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que en redes sociales van a poder ver esta emisión y también distintos ítems que les publicamos todos los días. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.